Saludos. Hoy vamos a estar discutiendo el tema ¿qué es lo que usted debe saber referente a lo que es unas malas conductas en la investigación o lo que serían conductas desviadas a lo que se espera de que hagamos durante una investigación? Mi nombre es Rafael Nieves, soy profesor asociado de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Me destaco en el decanato de escuela graduada. Mi correo electrónico es rnieves@pupr.edu. También me pueden conseguir por vía telefónica al teléfono 787-622-8000 en la extensión 686. Cuando hablamos de conductas desviadas o malas conductas, nos llegan a la mente un infinito de palabras o de conceptos que van desde falta de ética, erróneo, equivocado, corrupción, error, corrupto, hasta la palabra violencia. Nosotros vamos a circunscribir la charla de hoy en lo que sería el tema de conducta desviada o malas prácticas de conducta durante el ejercicio de una investigación académica. Teniendo esto claro, comencemos con qué usted debe conocer sobre una conducta desviada o no aceptada en la investigación. Vamos a seguir la siguiente agenda. Vamos a comenzar viendo cuál es la perspectiva de la Universidad Politécnica de Puerto Rico referente a este tema. Luego vamos a entrar en diferentes definiciones como es plagio, fabricación y falsificación. Vamos a dar ejemplos puntuales sobre cada uno de ellos y también unas recomendaciones de qué hacer para evitarlo. Veamos qué dice la Universidad Politécnica de Puerto Rico sobre conductas no aceptadas o no esperadas o malas conductas en la investigación. La Universidad Politécnica es bien clara al hablarnos sobre el fraude, sobre el plagio y sobre la deshonestidad académica. Nos dice puntualmente que un acto de deshonestidad, de fraude, de plagio o cualquier otro acto o comportamiento no apropiado acerca de sus trabajos académicos, incluyendo la investigación, van a ser sancionados según lo establece el reglamento de estudiantes. Más allá, nos establece que esta sanción es clasificada como una sanción mayor, una infracción mayor. Y ahora viene la parte más importante. Una infracción mayor puede conllevar una suspensión por un periodo determinado de sus labores dentro de la universidad, pero también puede conllevar la expulsión de la universidad. Así que es algo muy serio. La Universidad Politécnica conduce sus haberes, su forma de ser en la universidad, siguiendo diferentes valores. Uno de estos valores es bien importante señalar que es la integridad. Es lo que esperan de nosotros, que nosotros seamos honestos, que siempre hablemos y actuemos con la verdad. Así que ese es uno de los 7 pilares, ese es uno. Así que nos está diciendo la universidad cómo debemos conducirnos, cómo debemos modelar nuestras acciones dentro de la universidad. Pasemos ahora a las definiciones. Comencemos con plagio. ¿Qué es plagio? Plagio no es otra cosa que tomar la información, el trabajo o las ideas de otra persona y esas ideas, ese trabajo, pasarlo a terceras personas, haciéndole creer a estas terceras personas que ese trabajo, esa idea es original del que lo está presentando. En otras palabras, es un robo, es una apropiación de una información, de una idea de esta persona y se pasan de forma no ética hacia adelante, haciéndolo ver que son propias de la persona que cometió o hizo esta acción. Ejemplos puntuales. Pues ya vimos
¿Cuál era la acción? Ejemplos, por ejemplo, yo podría, si voy a cometer un plagio, apropiarme de un trabajo escrito, pero también me puedo apropiar de información oral, o sea, una presentación oral que dio una persona y pasarlo adelante haciéndolo ver que era mío. Pero no se limita a eso. Pueden incluir ideas, trabajos, información que tenemos dentro de un sistema computarizado. Y algo bien importante es que esta información puede que haya sido publicada en algún momento, pero no necesariamente. También trabajos que no han sido publicados, que se apropian de ellos, pueden ser entonces también clasificados como plagio. Otro punto interesante: si la persona pagó por este trabajo a otro y lo hizo ver que ese trabajo era suyo, aunque haya mediado un acuerdo previo, como no es original del estudiante, pues se considera plagio, aunque haya pagado, aunque se lo hayan prestado, aunque ambas partes estuviesen de acuerdo. Como yo estoy pasando esa información, haciéndole ver a los otros que es mía, pues es plagio. Inclusive, esto es tan complicado que el plagio se puede cometer de forma accidental. Pasemos ahora a fabricación. En fabricación se da un fenómeno en el cual se está creando toda la información partiendo de nada. Se fabrica esta información falsa y se pasa hacia adelante, hacia la audiencia, hacia la comunidad científica, como que fue producto del rigor de una experimentación, de haber llevado a cabo una metodología. Pero toda la información es fabricada. Ejemplo, pues por ejemplo, un estudiante puede crear, inventarse, escribir toda la data experimental y decir que esos datos, que esos resultados, que esa información que está brindando fue producto de una experimentación, que fue producto de un rigor académico, cuando no lo fue. Ojo, yo puedo también fabricar información cuando en mis referencias incluyo otros artículos como que yo los consulté, como que yo tomé parte de sus ideas y las amplié en mi experimentación, cuando realmente no fue eso correcto. O sea, de forma falsa, yo pongo esa información en mi texto, haciéndole ver que eso es real. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy fabricando. Esto es diferente a plagio. En plagio nunca di crédito. Acá estoy dando crédito, pero realmente esa información nunca la usé. Veamos otro fenómeno, que es la falsificación. En la falsificación, ahí yo estoy manipulando, estoy reacomodando, estoy depurando mi información que recopilé a través de experimentación, la estoy depurando sin tomarme en un proceso para justificar por qué lo estoy haciendo. Por ejemplo, yo puedo decir que utilicé un equipo con ciertas especificaciones cuando realmente utilicé otro. Puedo decir que ese equipo estaba calibrado cuando realmente no estaba calibrado. Puedo decir que la materia prima se obtuvo de una fuente con un certificado de análisis cuando no fue así. Estoy manipulando, ¿ok? Por ejemplo, yo podría en la cifra significativa manipularla, añadirle más dígitos. Así que estaría falsificando una data. A diferencia de fabricación, fabricación parte de la nada, falsificación es una manipulación de los datos, un rearreglo de los datos a conveniencia de la persona que está cometiendo el acto. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, para plagio podemos citar, podemos ampararnos en lo que es el conocimiento común, podemos utilizar las comillas para citar, parafrasear y resumir. Vamos a comenzar con la citación. Yo
lo que puedo hacer para no plagiar es citar mi fuente. ¿Y cómo hago la citación? Pues voy a utilizar los sistemas estandarizados que hayan sido desarrollados para estar al servicio de la comunidad científica. ¿Qué se incluye ahí? Pues incluimos la información del autor o los autores, el título del trabajo del cual estamos obteniendo la información, quién la publicó, dónde se publicó, la fecha en que se publicó. Toda esta información se brinda de una forma estandarizada. Esto nos ayuda grandemente porque primero le estamos dando el valor a la persona que realizó la investigación, pero también estamos demostrando que tenemos un bagaje, una revisión literaria profunda y que va a apoyarnos como tal en nuestra investigación. Otro recurso que podemos utilizar es lo que se conoce como conocimiento común. Conocimiento común es cuando un hecho o un dato ya lo conoce todo el mundo, que no es necesario citarlo. Para esto, ese dato tiene que haber estado presentado por lo menos en 5 fuentes independientes que hayan sido y que sean confiables. ¿Qué podemos incluir ahí? Pues podemos incluir, por ejemplo, las leyes de Newton. Todo el mundo las conoce. No hay que necesariamente poner la fuente de dónde las obtuvimos. Para una fecha importante del descubrimiento de América, pues es una fecha que es conocida por todo el mundo y no necesariamente habría que citarla. Si tenemos algún tipo de duda, citamos como quiera. Otra cosa que podemos utilizar son las comillas. Las comillas es cuando utilizamos un texto fiel y exacto a como fue publicado. Es una ayuda visual al lector, a mi audiencia, de que ese fragmento no me pertenece a mí, sino que le pertenece a otro autor. Esta información tiene que ser complementada, pues por supuesto, con la información del autor en una cita adecuada. ¿Para qué utilizamos esto? Pues utilizamos eso cuando entendemos que si cambiamos la información de cómo fue publicada, pudiese ser malinterpretada, se pudiese perder la esencia o es algo que estaría en debate. Se espera que luego que utilicemos las comillas, nosotros profundicemos y discutamos esa información. Otra cosa que podemos hacer para evitar unas malas prácticas o malas conductas es parafrasear la información. Parafrasear la información es algo sencillo. Leemos la información de la fuente original y la colocamos en nuestro texto en las palabras de nosotros. ¿Okay? Importante. Eso no significa que es cambiar una palabra por otro, por un sinónimo, o solamente eliminar un par de palabras, o cambiar las oraciones en orden, en diferente orden. Eso no se refiere a eso. Es leer el texto y en nuestras propias palabras colocarlo. También esto es sujeto a que debemos, como quiera, incluir la referencia de donde estamos tomando la información. Otro punto que podemos hacer es el resumen. En el resumen leemos el texto original y resumimos las ideas o la información más importante. Por regla, el resumen debe ser de menor tamaño que la información original. Es aceptable parafrasear, es aceptable citar, es aceptable utilizar comillas dentro del resumen. El resumen tenemos que tener cuidado que no es una opinión personal de nosotros sobre el texto. Así que tenemos varios recursos que hemos visto para evitar el plagio. Con parafraseo, resumen, usar comillas, el citar. Otras recomendaciones que tenemos. Debemos seguir familiarizándonos en este tema. Esta es solamente una charla a modo de introducción de los puntos más relevantes, pero debemos seguir profundizando. Importante tener claro que es inaceptable para la comunidad científica, para la comunidad académica, que nosotros cometamos plagio, que nosotros fabriquemos información o falsifiquemos datos. Si nosotros en el proceso de escribir o de presentar algo
Tenemos dudas si debemos citar o no debemos citar, pues entonces citamos, porque es mejor añadir información que no era necesaria a no añadirla y estar a riesgo de cometer un plagio. Algo que hemos visto también, que es un denominador común, sobre todo en la falsificación y en la fabricación, es el factor tiempo. Algunos científicos o algunos estudiantes llegan a cometer fabricación y falsificación porque no pueden cumplir con una fecha específica. Así que la recomendación es no procrastine. Dentro de esta serie de videos hay videos bien interesantes. Uno de ellos nos explica cómo debemos manejar nuestro tiempo. Así que les recomiendo que lo utilicen, que lo vean y saquen de él lo más importante para evitar la fabricación y la falsificación debido al factor de tiempo. Algo también que podemos hacer es utilizar sistemas computarizados en los cuales nosotros podemos someter nuestra información para diagnosticar si hay algo que se pudiese entender que es un plagio y corregirlo adecuadamente. Por último, tenemos los recursos de la biblioteca. En la biblioteca tenemos recursos tanto físicos, impresos, como electrónicos que nos pueden ayudar a cómo citar correctamente, a cómo evitar el plagio. No solamente tenemos material impreso y recursos electrónicos, sino también tenemos un personal con el peritaje necesario para ayudarnos y orientarnos sobre este tema. Es importante que nosotros, por un lado, protejamos nuestras ideas, protejamos nuestros trabajos, pero también que protejamos los trabajos de otras personas, de otros académicos, de otros estudiantes, de otros investigadores. Y le demos el respeto necesario citándolos adecuadamente. Es importante que nosotros modelemos una integridad, una honestidad académica en todo nuestro haber durante la investigación. Ya vemos las implicaciones que hay para no seguir estas posturas. Estas implicaciones son legales, pero también son éticas y morales y deslucen lo que sería nuestro perfil profesional o como investigador. Nuevamente les doy las gracias por este tiempo y este espacio y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta o duda que tengan sobre este tema o cualquier otro tema que así usted lo considere.